Sí, bro, súper bien. Bueno, vamos a hacer algo hoy. Vamos a cambiar la metodología porque me parece que siguiendo esa línea de sujeto activo pasivo no me volver todo loco. Entonces vamos a tratar de seguir la línea del libro, porque en el libro hay conceptos que toca el programa que nosotros ayer no dimos. Entonces me parece un poquito más práctico acompañarle al desarrollo del libro. O sea que vamos a tener que comer ese libro en estos días. Bueno, voy a grabar acá en el celular también para que se escuche bien. Ok, ok. Bueno, vamos a arrancar nuevamente con la unidad 2, que hay puntos que realmente no tocamos y que arranca con los hechos punibles contra la persona, ¿verdad? Y dice, en este capítulo nuestro Código Penal prevé, tipifica y castiga conductas desvaloradas que atenten contra la vida, máximo bien del individuo. Dentro del componente persona tenemos un factor importante que es el de la vida, por eso menciona eso, ¿verdad? Que es un bien jurídico protegido, ¿verdad? Que es la existencia viviente de un humano, su integridad, su salud psíquica, etcétera. Esta, este bien jurídico está contemplado en el artículo cuarto de la Constitución Nacional. De ahí deriva este primer artículo, ¿verdad? O por lo menos este primer título. Y cuando mencionamos al homicidio doloso en su artículo 105, tratando de seguir un poco el programa, dice tipo objetivo y tipo subjetivo. El artículo dice: el que matara a otro será castigado con pena privativa de libertad de 5 a 20 años. Lo primero que podemos ya interpretar acá es que estamos ante un crimen. La pena podrá ser aumentada hasta 30 años cuando el autor, y acá mencionamos los agravantes, ¿verdad? Y se aplicará una pena privativa de libertad de hasta 5 años y se castigará también la tentativa cuando, ¿verdad? Y mencionan los escenarios. Entonces podemos decir a priori que el homicidio doloso es un crimen por su marco penal de tipo base, contempla agravantes y también contempla un atenuante en el cual disminuye la pena. Es otro, es otra interpretación que podemos hacer. Es un hecho punible de acción penal pública, ¿verdad? También es importante mencionar eso. Y por otro lado, lo que se castiga es la conducta dolosa. No se castiga la conducta culposa. Entonces, eso es importante mencionar. Ahora, eso es respecto al artículo 105, ¿verdad? Vamos a ver ahora otros componentes que son importantes de entender en este artículo, que es el tipo objetivo, ¿verdad? Y el tipo subjetivo. Vamos a tratar de explicar qué es tipo objetivo y qué es tipo subjetivo, ¿verdad? Porque esa primera explicación nos va a dar el libro. Por eso estoy proyectando el libro, a ver, así nos acompaña más fácilmente la lectura, ¿verdad? De acá en adelante, cuando yo me refiera a tipo objetivo, me voy a referir al tipo material. Y lo que estoy hablando es, estoy describiendo cómo se tiene que suceder el acto para que se encuadre dentro de la conducta que se espera por lo menos castigar. Dice, tipo objetivo denominado también tipo material. Los sujetos activo y pasivo pueden serlo cualquier persona. La acción, ¿verdad? ¿En qué radica la acción del hecho punible de homicidio doloso? Radica justamente en matar a otra persona, ¿verdad? Y el resultado es la muerte efectiva de la persona, o sea, ese es el resultado que castiga por lo menos el artículo 105, ¿verdad? Y el nexo causal es la relación que hay entre la víctima, ¿verdad? Y el victimario, el homicida, que es justamente el asesinato, la voluntad, por eso hablamos de homicidio doloso. Hablamos de la voluntad de cometer o de incurrir en ese hecho punible, ¿verdad? Y cuando hablo yo de dolo,
me estoy refiriendo a elementos cognitivos y volitivos. O sea, los elementos cognitivos es el conocimiento y los elementos volitivos es la voluntad. O sea, yo sé que voy a ocasionar la muerte y lo quiero hacer. Entonces ahí califica como homicidio doloso. Exacto, ese es el dolo. El tipo penal subjetivo en este caso es el dolo, es la intencionalidad. De hecho que el título del artículo ya lo nos sugiere eso, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de, porque esto menciona el programa, como, y reitero, esto lo estoy tocando de vuelta porque ayer no lo dimos, es la pretensionalidad. Vamos a hablar de eso en el tipo penal de homicidio. O sea, ¿qué es pretender hacer algo? Dice, tomando el término latino practer, intentio omnis, que significa más allá de la intención. La pretensionalidad es aquel acto en el cual el mal causado es superior al mal que se pretendía causar. Hace mención al exceso de las intenciones del agente en las que primitivamente se quiso dañar, pero que desafortunadamente resultó matándola. Por ejemplo, si desea simplemente golpear a alguien por causarle unas lesiones y lo termina matando. Entonces, lo que evalúa este elemento de la pretensionalidad, porque está dentro del programa, es justamente eso, ¿verdad? Es el nexo o la relación que hay entre el mal que causé y el mal que quería causar. Yo le quería asustar nomás a José Pablo con la pistola y le terminé matando. ¿Verdad? El mal que yo quería ocasionar en él era el susto, pero sin querer se disparó la pistola y lo mató. Entonces, esa es la pretensionalidad, la relación que hay entre el mal causado, que es la muerte efectiva de la persona, y el mal que se pretendía hacer, que es que yo le quería asustar nomás. Ese concepto tenemos que tener en cuenta porque está dentro de la unidad 2, la pretensionalidad en el tipo penal del homicidio. ¿Verdad? Ok, ahora, cuando hablamos de el homicidio calificado, ¿verdad? El homicidio calificado no es otra cosa que el homicidio agravado, ¿sí? Son la misma cosa. La pena podrá ser aumentada, dice, hasta 30 años. ¿Y por qué yo hablo de agravante? Porque nosotros decíamos que en el marco penal del tipo base, el homicidio tiene una expectativa de pena de 5 a 20. Ese es su marco penal de tipo base. Pero como en este caso, en el inciso 2 lo lleva a 30, entonces estamos hablando de un agravante. Y dice que cuando le matas a tu papá, a tu mamá, a tu hijo, a tu cónyuge o concubino o a su hermano, en estos casos la pena puede ir hasta 30. Con su acción pusiera en peligro inmediato la vida de terceros o al realizar el hecho sometiera a la víctima a graves e innecesarios dolores físicos, psíquicos para aumentar su sufrimiento, actuara en forma alevosa, aprovechando intencionalmente la indefensión de la víctima y actuara con ánimo de lucro, actuara para facilitar un hecho punible o en base a una decisión anterior a su realización para ocultarlo o procurar la impunidad para sí o para otro, o por el mero motivo de no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito o actuar intencionalmente por el mero placer de matar. Todas estas conductas que está describiendo el artículo 105 tienen que ver con agravantes del marco penal del tipo base, que es el homicidio doloso. Dice, algunos doctrinarios denominan homicidio calificado bajo el nombre de asesinato y se puede definir al mismo como dar muerte a una persona bajo circunstancias o modalidades específicas que motivan al autor, como la alevosía, la premeditación y el ánimo de lucro o el ensañamiento, valiéndose especialmente, valiéndose de medios especialmente peligrosos. El asesinato, en el asesinato, la energía criminal dolosa es intensa y por ello se agrava el reproche y la pena al autor. Por ejemplo, no es lo mismo hurtar por hambre, que es el hurto famélico, que matar para hurtar. Entonces, acá lo que estamos viendo son diferentes graduaciones, señora. Dice a Rodri si le puede aceptar, por favor. Ay, perdón. Ahí la acepté. Perdón, Rodri. Me estaba acá emocionando en el libro y no te acepté. Disculpa.
Bueno, entonces, para la gente que se va uniendo, arranqué de vuelta con la unidad 2 porque hay temas que yo no toqué ayer, entonces prefiero hacerlo de nuevo y en el orden que indica el libro, porque hoy estuve controlando y el orden del libro es exactamente el orden del programa. Entonces, creo que es nuestra mejor tirada, por decirlo de alguna manera. ¿Eh? Apau. Eh, ahora te explico. No me aparece Pau. Decirle que entre, que vuelva. O sea, que sale, que vuelva a entrar, porfa. Espera que Luis me escribió algo. Dice suizos, ayer. No entiendo. No entiendo cuándo es subjetivo. Bueno. eh, cuando yo hablo de elemento subjetivo. Ahí, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que si yo lo hice conociendo y queriendo hacerlo o lo hice por accidente. Eso es tipo subjetivo. El tipo objetivo es el tipo, voy a ponerlo en estos términos para tratar por lo menos con este ejemplo yo entendí. Si el mozo de McDonald's me derrama la gaseosa por mi camisa nueva y esa conducta es punible, ¿cuál sería el tipo objetivo en ese hecho? Que objetivamente el tipo me derramó la Coca-Cola sobre mi saco. Ahora, el tipo subjetivo es, ¿el mozo lo quiso hacer o no lo quiso hacer? El mozo dijo, a ese tipo le voy a ensuciar su camisa nueva, o sin querer se tropezó y me derramó la Coca-Cola. Entonces, el tipo objetivo es el hecho materialmente descrito en el Código Penal y el tipo subjetivo es la intencionalidad. ¿Hubo intención? ¿Hubo dolo? ¿O fue por negligencia, impericia o accidente? Entonces, el tipo subjetivo es si es que hablamos de dolo o si es que hablamos de culpa. Ese es el tipo subjetivo. El tipo objetivo es la descripción en sí de la conducta, ¿verdad? Del hecho como tal para que sea punible, de la acción, exactamente. Entonces, esa es la explicación que te puedo dar, Luicho, para diferenciar el tipo objetivo del tipo subjetivo. Lo objetivo es lo que tiene que ocurrir para que se configure el elemento tipicidad. Lo subjetivo es analizar a posteriori, ¿lo quiso hacer o fue por accidente? Entonces, ahí eventualmente lo que va a ocurrir es la medición, justamente de lo que estamos hablando, de la pretensionalidad, que es la energía criminal. A más energía criminal, más pena. A menos energía criminal, menos pena. O sea, si yo le mato a mi papá, la pena va a ser de hasta 30 años. Pero si yo mato por accidente, va a ser solamente hasta 5. Entonces ahí podemos ver que en ambos casos maté. El hecho materialmente ocurrió, asesiné a alguien. Pero en el primero le puse más energía criminal porque yo le disparé a mi padre en su cabeza. Entonces eso es homicidio doloso calificado, cuando hay un agravante, esa conducta expresada en el tipo penal. Ahora, si yo maté en un accidente de tránsito porque la criatura me salió frente a mi camioneta, también maté, también la asesiné, pero la energía criminal es mucho menor porque es consecuencia de la negligencia quizás o de la impericia a la hora de manejar, pero también sigue siendo un homicidio, pero la pena es sustancialmente más baja. Entonces, esa es la pretensionalidad, ¿verdad? No es lo mismo matar para robar que matar por hambre. Se hace esa distinción para intentar entender el grado de energía que tenés a la hora de matar y por qué lo haces, ¿verdad? Entonces, cerrando, el homicidio calificado es homicidio considerando los agravantes. Ese es el homicidio calificado, homicidio agravado. Cuando hablamos de homicidio simple, siempre hablando del artículo 105, dice, el que matara a otro será castigado con pena privativa de libertad de 5 a 15 años, ¿verdad? Es el hecho, pero 5 a 20 en realidad no es 5 a 15, esto se modificó. Es aquel hecho antijurídico, dice, del ser humano en donde existe la intención positiva de producir la muerte de la víctima, es decir, el sujeto activo tiene la capacidad de querer y entender las consecuencias de su conducta
y producir el resultado, sin que exista en el mismo las modalidades o características de la alevosía, la premeditación y el ensañamiento, elementos condicionantes para que la conducta desplegada por el autor se remita a la diferenciación del homicidio simple o calificado. O sea, ¿cómo yo voy a diferenciar un homicidio simple de un homicidio calificado? Por la energía criminal empleada. ¿Y cómo yo determino cuánta energía criminal hay? Si yo le maté a mi papá, como hizo, por ejemplo, este muchacho que le mató a toda una familia, ¿verdad? Ahí podemos entender que hay premeditación, hay alevosía, hay ensañamiento. Eso es un homicidio calificado. Pero si yo le maté borracho a un tipo después de un partido de vóley porque estaba acá y me enojé, entonces hay otro tipo de energía criminal ahí, ¿verdad? O si yo le maté por accidente a alguien, o si yo le disparé nomás porque la persona me insultó, o le pillé a mi mujer con otro y le maté nomás ya al tipo directamente. Hay otra energía criminal, ¿verdad? Quizás se puede argumentar excitación emotiva u otros elementos, ¿verdad? Pero cuando hay esa figura de ensañamiento, yo le maté a mi papá, a mi hermano, a mi hija, ahí se entiende que existe homicidio calificado, ¿verdad? Pero si es una muerte sin ensañamiento, sin alevosía, sin premeditación, podemos decir que estamos ante un homicidio simple, no calificado. Y acá vamos a ver la diferencia conceptual del asesinato y su diferencia conceptual con el homicidio simple. Porque son dos cosas distintas, aunque parezcan lo mismo. ¿Me van siguiendo hasta acá? Pregunta. ¿Me van acompañando? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, core. Espera que. Oh, no sonó. Hay gente que se quería unir, no la acepté, perdón. ¿Verdad que no suena? Ahí sonó. Perdón a los que no les acepté, disculpen. No sonó nomás la pantalla, por eso no les acepté. Perdón. Bueno, entonces vamos a hablar del asesinato y su diferencia conceptual con el homicidio. Estoy empezando de vuelta con el artículo 105, o sea, la unidad 2, porque quiero desarrollar punto por punto, como dice el programa. No me quiero saltar nada. Y estoy proyectando el libro que estoy utilizando como base. Entonces, eso no me quería avisar a la gente que se va uniendo, ¿verdad? Ok. La diferencia del asesinato con el homicidio doloso simple radica en que el asesinato, la finalidad de matar, se ve apoyada por el empleo de determinados medios o la presencia de uno de los móviles que tienen claramente a esta finalidad. Es decir, que el autor otorga aditamentos específicos a su conducta, ya sea abusando de la indefensión de su víctima u ocasionándole dolores innecesarios o aprovechándose de su condición frente al mismo. En tanto que el homicidio doloso simple, la gente conoce, desea y procura la muerte de su víctima, pero su actuar no se haya desplegado conforme a circunstancias o modalidades específicas. Y acá nos da el ejemplo para diferenciar. Como ejemplo de asesinato, podemos citar a aquella persona que antes de matar a su víctima, primeramente, le corta los dedos, le ocasiona sufrimientos psíquicos para luego matarlo. Ese asesinato le hice sufrir. Como ejemplo de homicidio doloso simple, citamos a aquel que luego de una riña desenfunda un arma de fuego y le propina un disparo a la altura de la cabeza a su víctima, produciéndose su deceso en forma instantánea. Entonces, el asesinato es premeditado. Yo le secuestré, yo le torturé, yo le hice sufrir antes de matarle. Eso es asesinato. Cuando hay premeditación, cuando hay alevosía, cuando hay ensañamiento. Asesinato es igual a homicidio calificado. Homicidio calificado es igual a agravante de homicidio. O homicidio agravado, como quieran llamarlo. Y homicidio simple es el simple acto de matar a nadie, pero no se puede no se puede distinguir que haya una especie de ensañamiento. Yo no le hice sufrir a la víctima, no me ensañé con ella. Le maté, le quería matar y le maté, punto. Por eso hay que distinguir bien eso, ¿verdad? Asesinato es ensañamiento, es alevosía, es premeditación y homicidio simple es la simple voluntad de matar a la otra persona, ¿verdad? Y acá están los componentes del homicidio calificado o del asesinato. Homicidio calificado o asesinato es la misma cosa. Cuando yo hablo de alevosía,
dice, se le entiende como la comisión de un delito a traición y sobreseguro. Es el empleo de medios, modos o formas en la ejecución del hecho que tienden a asegurar el delito. En los libros de doctrina penal clásica, uno de los ejemplos sobre la alevosía es el homicidio de Julio César a manos de Bruto, ya que Bruto simuló abrazarlo para luego aplicar una estocada en la espalda. Eso era de los emperadores romanos. Sí. Antes de morir, Julio César soltó estas palabras. Dice, tú también, Bruto, hijo mío. Algunos doctrinarios señalan como supuestos de la alevosía al delito proditorio, en donde el hecho delictivo le precede la acechanza. O sea, el delito proditorio, yo estoy esperando, estoy aguardando cautelosamente el momento para poder matarle. Ese es el delito proditorio. O la ocultación del victimario, ambos sinónimo de emboscada. Ese es el delito proditorio. Es un componente del homicidio calificado o del asesinato. El segundo elemento es el aprovechamiento de un estado de indefensión. Lo esencial es que el sujeto pasivo no pudiera defenderse antes de la acción de la gente. Para configurarse la circunstancia agravante del estado de indefensión de la víctima, debe ser la causa o motivo por el cual el agente actúa, procurando así un obrar sobre seguro y sin riesgo. O sea, yo le tengo a mi víctima maniatada, yo le tengo atada, le tengo, no sé, drogada, no puede hacer nada, está indefensa, ¿verdad? Ese es el aprovechamiento del estado de indefensión, ¿verdad? Un ratito. Y por último tenemos al tercer elemento, ¿verdad? Que puede diferenciarse, que es el procedimiento, dice el procedimiento insidioso. Es aquel medio usado para cometer el delito en donde el autor oculta la agresión misma, ¿verdad? Y estos son los elementos de lo que podemos llamar la alevosía, ¿verdad? Dentro del componente alevosía, ¿verdad? Que es un componente esencial del homicidio calificado, tenemos al delito proditorio, al aprovechamiento del estado de indefensión y al procedimiento insidioso, ¿verdad? Ahora, analizando el segundo elemento, que es el del ensañamiento, el ensañamiento dice que consiste en el padecimiento innecesario de sufrimientos, tanto físicos como psíquicos, de la gente a su víctima o simplemente con el fin de prolongar su agonía. Es importante, dice, destacar que para que la modalidad sea considerada como tal, el autor debe hacer padecer a su víctima sufrimientos innecesarios antes de que se produzca su muerte. Nunca después, porque dejaría de ser ensañamiento. Claro, ya está muerto, pues. Por ejemplo, que luego de matar a su víctima, el autor la despedace y luego la queme. Cuando el autor conoce que sus acciones previas ya son suficientes para causar la muerte, los actos añadidos con el fin de proporcionarle dolores innecesarios son considerados a estos bajo la modalidad de ensañamiento, ¿verdad? O sea, ensañamiento es eso, prolongar innecesariamente la agonía, el sufrimiento. Es el segundo elemento o el segundo componente del homicidio calificado. El primero, como decía, es la alevosía. El segundo, el ensañamiento. Y el tercero es la premeditación. Dice que consiste en que el autor despliega su conducta después de haber reflexionado exhaustivamente sobre el delito que va a cometer. Esa es la premeditó lo que iba a hacer, prepensó. Los doctrinarios han elaborado las distintas teorías que tratan de explicar la premeditación como modalidad en la conducta del homicidio calificado, y algunas de ellas son la teoría objetiva y la teoría cronológica, ¿verdad? Y después tenemos la teoría de la defensa disminuida. No voy a entrar mucho ahí, pero lo importante de esta parte que es de entender es que, primero que nada, tenemos al homicidio simple, que es el hecho de matar porque sí. ¿Querés matar? Sacás tu arma, le metes un balazo. Punto. Ese es el homicidio simple. El homicidio calificado es el homicidio agravado o también denominado asesinato. Y el homicidio calificado tiene tres componentes esenciales para que sea calificado, o sea, para que sea agravado, para que sea considerado asesinato: la alevosía, el ensañamiento
y la premeditación. La alevosía es ejecutar los actos que tengas que hacer para asegurar la comisión del hecho punible. Eso es la alevosía. El ensañamiento es prolongar el sufrimiento de la persona o la agonía de la persona innecesariamente antes de morir. Y la premeditación es examinar o reflexionar antes de cometer el hecho. Entonces, si yo un día me levanté de la nada y le metí un balazo a mi novia, eso es homicidio simple. Ahora, si yo me levanté un día, analicé, la maniaté, le até, le empecé a quitar dedo por dedo, le empecé a propinar golpes, le dejé de dar comida y luego la mato, entonces ahí estoy hablando de un homicidio calificado. Porque por un lado, primero, me aproveché del estado de indefensión que tiene, ¿verdad? Que es la alevosía. Me ensañé con ella porque le hice sufrir. Y antes de hacer todo esto, premedité lo que iba a hacer. Entonces, eso es homicidio calificado, o sea, asesinato. Ahora, tenemos otra figura que menciona el programa, que es el latrocinio. El latrocinio es matar para robar, ¿verdad? O sea, yo le quiero robar a José Pablo su iPhone, entonces, para poder robarle, lo mato. Eso es latrocinio. Etimológicamente, latrocinio significa matar para robar. Se trata de un especial agravamiento de la punición con base o fundamento en el homicidio que ha ocurrido con motivo u ocasión del robo. Solamente es robar para matar. Eso es latrocinio, para no irnos más lejos, ¿verdad? Dice, en la figura del latrocinio, la intención del infractor no es matar, sino el de la sustracción, valiéndose en situación de ser resistido por la víctima. Decide ejercer violencia sin evaluar la eventual y lamentable consecuencia del deceso. Entonces, esa es la figura del latrocinio, ¿verdad? Por otro lado, dice, es unánimamente aceptado que el homicidio no puede quedar en grado de tentativa, aun cuando el robo haya sido consumado. Y acá hay dos conceptos, o sea, hay un concepto más que no hay que confundir, dice. Que por un lado tenemos al homicidio criminis causa con el latrocinio, ¿verdad? Porque parecen ser lo mismo. Dice, puesto que en el primero, o sea, el homicidio criminis causa guarda conexión ideológica con otro delito. O sea, se mata para o por otro delito, cualquiera sea este. En tanto que en el latrocinio, el hecho punible de homicidio tiene conexión solo con el robo. Además, debe tenerse en cuenta que el tipo subjetivo en ambos, pues en el latrocinio, privar la vida al sujeto no con la finalidad del autor, sino como consecuencia, en tanto que el homicidio criminis causa, la privación de vida a una persona constituye el proceso o una reacción necesaria a fin de que el delito originario pueda ser consumado. O sea, latrocinio es, por ejemplo, que yo estoy forcejeando con Pablo, ¿verdad? Y lo mato y por ahí le robo. Eso es latrocinio, ¿verdad? El objetivo mío era robarle, ¿verdad? Y en el acto de robarle, lo mato. Eso es latrocinio. Homicidio criminis causa es el matar, o sea que la energía criminal se centra en quitarle la vida al sujeto para posteriormente cometer otro hecho punible que no sea necesariamente el robo, ¿verdad? No sé si ahí me siguieron en la explicación. ¿Sí? Latrocinio es solamente para matar para robar. Sí, señor. Sí. O sea, con cualquier otro hecho punible. Claro, el latrocinio yo estoy forcejeando con la víctima y como producto de ese forcejeo la mato. Eso es latrocinio, ¿verdad? Y homicidio criminis causa es el hecho de es matarle a la persona, ¿verdad? Que es lo que yo estoy buscando para ya sea robarle o ocasionarle cualquier otro mal, ¿verdad? Pero esa es la diferencia entre homicidio criminis causa y latrocinio. Ok, y analizando la tercera parte del artículo 105, porque en la primera parte del artículo 105 teníamos el marco penal del tipo base, o sea, el homicidio simple.
En el primer inciso. En el inciso 2 tenemos el agravante, o sea, el homicidio calificado, o también llamado asesinato. En la tercera parte tenemos el reproche reducido, que es el inciso 3. Con eso termina el artículo 105. Y dice, se aplicará una pena privativa de libertad de hasta 5 años y se castigará también la tentativa cuando el reproche al autor sea considerablemente reducido por una excitación emotiva o por compasión, desesperación u otros motivos relevantes. Conforme se desprende el inciso 3, numeral 1 del 105 del Código Penal, el reproche del autor puede ser reducido de manera considerable cuando el homicidio sobreviniera como consecuencia de una excitación emotiva o por compasión o desesperación u otros motivos relevantes. Entonces, este análisis del artículo 105 es bastante largo. ¿Por qué? Porque claramente se diferencian 3 grados distintos de energía criminal. Cuando hablamos del homicidio simple, hablamos del marco penal del tipo base de 5 a 20 años. Que es matar. Saqué mi arma un día, le maté. Estábamos jugando fútbol, nos discutimos, le maté. Eso es homicidio simple. Cuando voy a homicidio calificado o asesinato, es un agravante del homicidio. Le maniaté, le corté las piernas, luego le disparé y quemé su cuerpo. Eso es homicidio calificado. Eso es homicidio calificado, que es el grado más alto de energía criminal. Y cuando bajamos al homicidio, al reproche reducido, dentro siempre del homicidio doloso, es cuando actúas por excitación emotiva. Por ejemplo, le encontraste a tu mujer con otro y te produjo un estado de locura tal que le metiste bala a los dos, ¿verdad? Entonces, eso es homicidio, o por lo menos puede alegarse en ese momento reproche reducido, ¿verdad? Cuando existe excitación emotiva o por compasión también la persona te pide que le mates, pero no sé, le mataste o te desesperaste, ¿verdad? Querías salir de un lugar y sin querer, ¿verdad? Le mataste a la otra persona, ¿verdad? Eso es homicidio doloso, pero considerando siempre que el reproche es considerablemente reducido, ¿verdad? Y baja la expectativa de pena, que va hasta 5 años. Bueno, ese fue el desarrollo del artículo 105, así como pedía el programa, ¿verdad? Sí. Ok, componentes, la alevosía ya está. Artículo 105, ok. Ahora vamos a ir al artículo 106, que es homicidio motivado por súplica de la víctima. Dice, el que matara a otro que se hallase gravemente enfermo o herido, obedeciendo a súplicas serias, reiteradas e insistentes de la víctima, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años. El Código Penal vigente tipifica y sanciona la conducta del infractor que mata por piedad. En este artículo nuevamente estoy castigando la conducta de matar. En otras legislaciones se denomina esta figura bajo el nombre de eutanasia. Nosotros no tenemos esta figura. Consiste en producir la muerte de una persona como consecuencia de su propio pedido, con el fin de evitar su sufrimiento o agonía. Eso es homicidio por súplica de la víctima. Para que el delito sea configurado se requiere que el mismo reúna las 2 características a saber. La primera, que es la petición expresa de la víctima, y a esta petición debe referirse a súplicas serias, reiteradas e insistentes. Tiene que ser, para que sea homicidio motivado por súplica de la víctima, tiene que ser seria, reiterada e insistente. Y la víctima debe estar gravemente herido o enfermo. Acá hay un caso que no me acuerdo quién era que me envió hoy, que salió en el examen. ¿Qué pasa si yo publico en mi Facebook que me quiero matar y un día pasa José Pablo y me mete un balazo? Eso no es homicidio por súplica de la víctima. Para que sea homicidio por súplica de la víctima, la petición de matarme tiene que ser seria, reiterada e insistente. Y aparte, yo que estoy pidiendo que me maten,
tengo que estar gravemente herido o enfermo. Entonces ahí recién se configuran los elementos materiales del homicidio por súplica de la víctima. Para el profesor Muñoz Conde, existen tres tipos de eutanasia, a saber, la eutanasia activa consiste en colaborar con los actos necesarios y directos a la muerte del paciente, o sea, cuando le inyectas ahí algo para que se muera, ¿verdad? Esa es la eutanasia activa. La eutanasia activa indirecta, llamada también ortotanasia, cuando el tratamiento se omite como consecuencia de la sobrevenida de una muerte cerebral o cuando el tratamiento médico se hace solo para mitigar el dolor sin acortar sensiblemente la vida del paciente, y la eutanasia pasiva, que consiste en la omisión de determinadas medidas que solo sirven para prolongar artificial o innecesariamente la vida del paciente. Entonces, cuando hablamos de eutanasia, si bien no es una figura que está prevista en nuestro Código Penal, por lo menos podemos diferenciar dos que son recontra evidentes, ¿verdad? La activa es cuando el doctor, el médico o la persona le inyecta algo al que quiere morirse o al que está suplicando por morirse, que está gravemente enfermo. La eutanasia pasiva es el famoso cuando le apaga el respirador, ¿verdad? Le apaga el respirador, por lo tanto la persona muere porque depende de esa medida que es para prolongar nomás artificialmente su vida. Entonces esas dos por lo menos podemos mencionar si es que el profesor pregunta, ¿verdad? Ok. Hasta ahí, ¿qué tal? ¿Me van siguiendo? Sí, vamos. Bueno, Seguimos. bueno. Ok, vamos al homicidio culposo. El 107 dice, el que por acción culposa causara la muerte de otro será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Acá vemos un elemento distinto al 106 y 105. Acá ya hablamos de una acción culposa, ¿verdad? Luis hace rato puso en el chat que es elemento subjetivo. Y acá tenemos un elemento materialmente, por lo menos puede describirse que la acción culposa en este caso es una acción requerida para que la conducta sea típica, ¿verdad? Cuando yo hablo de una acción culposa, dice, el hecho punible estudiado consiste en dar muerte a un ser humano obrando con culpa, o sea, sin intención o dolo, pero con negligencia. O sea, yo me iba manejando por Mariscal López con mi celular con la mano, me pasa una criatura y la mato. ¿Yo la quise matar? No, pero materialmente la maté. Entonces, la conducta está muy bien descrita. Mi acción culposa es la que causó la muerte del otro, ¿verdad? Entonces, no es que yo le maté, o sea, que no es que yo me fui a la mañana y me levanté con la intención de matarle, sino que mi acción fue la que produjo la muerte. El accionar culposo de la gente es el que debe causar la muerte como producto de la falta de diligencia de vida. Así cometería el hecho ilícito de homicidio culposo el automovilista que circula rápido y no puede frenar cuando se le cruza un peatón y le da muerte. Entonces ahí estoy hablando de un homicidio culposo. ¿Fue la intención del automovilista matarle al peatón? No, no hubo intencionalidad, no hubo una pretensión de matarle. Lo que hubo fue una negligencia. Por eso hablamos de culpa, no hubo intención. Los elementos objetivos del tipo penal son el sujeto activo y pasivo, que pueden ser cualquier persona, al igual que el homicidio doloso. La acción que radica en matar a otra persona, al igual que en el homicidio doloso. El resultado, que es la muerte de la otra persona, idéntico al homicidio doloso. El nexo causal, que también es entre el homicida y la muerte de la víctima, ¿verdad? Que es idéntico al homicidio doloso. ¿Y en qué difiere el homicidio culposo del doloso? En el elemento subjetivo. ¿El elemento subjetivo del homicidio doloso cuál es? No. El elemento subjetivo del homicidio doloso ¿cuál es? El dolo. El elemento subjetivo del homicidio doloso es el dolo. Y el elemento subjetivo del homicidio culposo, la culpa. Exactamente. En eso se diferencian.
en la energía criminal. El doloso pues le quiso matar, entonces le castigo con más pena. Exacto. Y en el culposo le maté por negligente o por accidente. Entonces no hubo voluntad. Como no hubo voluntad, entonces le voy a bajar la pena, le voy a bajar el castigo. Entonces, esa es la diferencia entre el homicidio doloso y culposo, el elemento subjetivo, que es lo que reduce considerablemente la pena, ¿verdad? Ahora, cuando hablo de la intervención en el suicidio, vamos a ver, pues estamos bien, ¿verdad? Artículo 105, 106, 107. Ok. Sí. Dice, para que estoy leyendo, no, acá un ratito algo. Presupuesto de la aplicación, penalidades, homicidio motivado por súplica de la víctima, penalidad, homicidio culposo, características, diferencia con el doloso. Vamos a ver eso enseguida. Intervención en el suicidio. Dice, intervención modificado por la ley 3440. El que incitare a otro a cometer suicidio o lo ayudare será castigado con pena privativa de libertad de 3 años a 10 años. Entonces la intervención en el suicidio es un crimen, ¿verdad? El homicidio doloso es un crimen también, ¿verdad? El que no lo impidiere, pudiendo hacerlo sin riesgo para su vida, será castigado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Este es un atenuante. En estos casos, la pena podrá ser atenuada con arreglo al artículo 67. Al suicidio puede definírselo como el acto en virtud del cual una persona ataca contra su propia vida. La persona que se mata o intenta matarse a sí misma no incurre en responsabilidad penal. Claro, porque ella se mató, pues ya no es persona. Muy por el contrario, el Código Penal castiga a aquella persona que interviene en el suicidio de otro, ya sea como instigador o porque no impidiere la consumación del mismo, pudiendo hacerlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la intervención en el suicidio, hablamos de un hecho punible que es de acción, como también es de omisión, ¿verdad? En ambos casos, puede ser de acción cuando vos mismo le decís, matate pues, matate si quieres. Y es de omisión cuando no impedís que se mate. Los elementos objetivos del tipo penal son el sujeto activo, que puede ser cualquier persona, el sujeto pasivo también, la acción que admite justamente lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Admite una acción activa o positiva, ¿verdad? Que es la de alentarle a que se suicide, y también admite la acción omisiva, que es la de no hacer nada ante una persona que se está suicidando. El resultado es eventualmente el efectivo suicidio de la persona, ¿verdad? Y el nexo causal dice que consiste en la inducción o la omisión del autor. O sea, ¿qué es lo que, cuál es la relación que existe entre sujetos, entre sujeto activo y sujeto pasivo? La relación que existe es esa inducción u omisión por parte del autor, ¿verdad? Que deviene en la muerte del suicida, ¿verdad? Ese es el nexo causal. Y el elemento subjetivo del tipo es la conducta dolosa. ¿Por qué no hablo de culpa? La conducta dolosa es porque el tipo le instigó, le dijo, che, Luicho, matate si que no tiene más sentido la vida. Entonces, esa es la conducta, esa es la forma activa de intervenir en el suicidio, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál sería la forma omisiva, ¿verdad? Cuando yo veo que Luis se va a matar y yo intencionalmente no hago nada, dejo nomás que pase, no intervengo. Entonces, esa también es la modalidad omisiva, que también es considerada como nexo causal porque tiene relación entre que el sujeto se intenta matar, como yo no hago nada, entonces se muere, se suicida, ¿verdad? Materializa su acción de querer matarse. Por eso la conducta en ambos casos es siempre dolosa. Entonces, la intervención en el suicidio es un crimen que tiene considerados atenuantes, es es un hecho punible de acción penal pública, ¿verdad? Y eminentemente es el tipo subjetivo, contempla solamente una conducta dolosa, no contempla una conducta culposa. Cuando se contempla solamente, o sea, cuando se contempla también la conducta culposa,
cuando está expresamente señalada en el artículo. En este caso no es así. Ahora, vamos al aborto. En el 109. Dice, el que matare a un feto será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. O sea, estamos ante un delito, según el marco penal del tipo base. Y se castigará también la tentativa, o sea, el intentar hacerlo. La pena podrá ser aumentada hasta 8 años cuando el autor, o sea, acá se considera ya un agravante, obrara sin consentimiento de la embarazada o con su intervención causara el peligro serio de que la embarazada muera o sufra una lesión grave. Estos son agravantes. Cuando el hecho se realizare por la embarazada, actuando ella sola o facilitando la intervención de un tercero, la pena privativa de libertad será pena privativa de libertad de hasta 2 años, o sea, es un atenuante. En este caso, no se castigará la tentativa. En la medición de la pena se considerará especialmente si el hecho haya sido motivado por la falta de apoyo garantizado al niño en la Constitución Nacional. Entonces el aborto es un delito en el cual se castiga la tentativa y también contempla atenuantes y agravantes. Dice, etimológicamente el aborto proviene del latín abortus, a partícula primitiva, y hortus, nacimiento, es decir, no nacer. Y en sentido lato, el aborto puede definirse como la muerte del feto. Dicha muerte puede tener lugar en el seno de la madre o provocando su expulsión prematuramente. Nuestra Constitución garantiza el derecho a la vida desde la concepción en el seno materno. Es por eso que la legislación penal castiga a aquel que provoque la muerte de un feto, siempre relacionado con el artículo 4 de la Constitución Nacional. Igualmente preceptúa como agravante del reproche y consecuentemente aumenta la pena cuando el infractor realiza el hecho sin el consentimiento de la madre o cuando como consecuencia del ilícito produjera o causara en la madre la muerte o una lesión grave. Entonces, es un agravante si yo le practico un aborto a mi novia sin su consentimiento. O también si le causo la muerte a ella y un peligro de lesión grave a ella y mato al feto, ¿verdad? También la misma norma establece una atenuación de la pena privativa a 2 años cuando la madre realizara el aborto por su propia cuenta o facilitando la intervención de un tercero. Porque acá lo que se considera es si esta mujer, si esta madre recibió apoyo, recibió contención. Entonces no le castiga tanto porque se entiende que la mujer transita una especie de, creo que se le llama depresión postparto. Entonces hay un riesgo eventualmente de que si la madre no recibe un apoyo específico pueda cometer este tipo de hechos punibles. Por eso el reproche baja, porque se entiende la condición compleja que sufre la mujer en este sentido, ¿verdad? Ahora, hablando de los elementos objetivos de este tipo penal, ¿verdad? El sujeto activo puede ser cualquier persona. El sujeto pasivo es el embrión porque es el que recibe la acción. O sea, cuando yo hablo de aborto, el que recibe la acción es el feto siempre, ¿verdad? La acción es la evitación del nacimiento. Y el resultado es la relación que hay entre el autor y la muerte del feto, ¿verdad? Siempre el elemento subjetivo va a ser el dolo. O sea, no existe la culpa acá. Siempre esta conducta tiene que ser dolosa. Señor, señora. Sí, Suazo, disculpa que te No, tranquilo. interrumpa. Decilo. Hay un cuarto que habló, yo acá lo tengo anotado, un cuarto ítem del aborto, del artículo 109, que dice que habla de necesidad justificante, A ver. de que sí o sí necesita sacar el feto por causa, Sí, hacer un aborto sí, acá está. inducido. Acá está. Ahí 100%. está. Le voy a leer el inciso cuarto. Dice que no está en el libro porque seguramente el libro está un poquito desactualizado nomás. No obra Bien. antijurídicamente
el que produjera indirectamente la muerte del feto, si esto, según los conocimientos y las experiencias del arte médico, fuera necesario para proteger de un peligro serio la vida de la madre. Gracias por mencionar, Juan Esteban. Es importante saber, o sea, que el aborto se puede producir intentando salvar la vida de la mamá. Si es que se produce este escenario, esta conducta descripta, entonces se entiende que el hecho no es punible. La conducta del médico no es punible. ¿Por qué? Porque le salvó a la mamá de que no muera. O sea, tuvo que matarle al bebé para que no muera la mamá. Entonces, esta conducta de salvar una vida en detrimento de otra, siempre en el contexto del aborto, es una conducta que no es considerada punible, no es antijurídica, ¿verdad? Se puede entender que existe una especie de estado de necesidad, ¿verdad? Es la de provocar un mal mayor, un mal menor, evitando un mal mayor, ¿verdad? Esa más o menos es la lógica que sigue el inciso cuarto del artículo 109, ¿verdad? Que habla del aborto. No está nomás acá en el libro, pero ahí ya les comenté eso, ¿verdad? Ok. Entonces ahí terminamos. A ver un poco. Ahí terminamos, sí, la unidad 2. Ok. Preguntas, dudas. No sé si les parece bien esta forma de desarrollar o, o, o hay algún tipo de sugerencia. Les escucho. Bien, porque ayer pues vimos así tipo objetivo, subjetivo y no sé si se entendía tan bien. Entonces por eso quiero leer del libro para que nos dé los ejemplos y eso podamos. Porque en el examen, yo por ejemplo no, y perdón que haga esta pausa, yo por ejemplo no me voy a sentar a recitarle al doctor cuántos años de pena privativa, quién es sujeto activo, quién es sujeto pasivo de cada artículo. O sea, yo creo que lo importante es entender de qué trata el capítulo, de qué habla ese título y qué bien jurídico está protegiendo. Cuál es la conducta que está castigando. Y máximo decirle si es un delito o un crimen, si es que nos acordamos, ¿verdad? Si es instancia de parte o no, eventualmente. Pero no es así mecánicamente decirle los elementos activos son sujeto, cualquier persona, sujeto pasivo, cualquier persona. Nexo causal, o sea, no sé si es la forma ideal porque hay mucho margen de error porque son muchos artículos, son 215 artículos más o menos. Entonces hay mucho margen de error. Entonces, si entendemos qué quiere decir el artículo, qué sentido tiene, creo que va a ser más factible desarrollar, ¿verdad? Porque es muy largo para memorizar realmente. Bueno, voy a cortar acá y vamos a empezar con la unidad 3. Espérame.